visita por primera vez? ¿Se puede poner de pie los que nos visitan por primera vez? ¿Sí? ¿Alguien más que nos visite? ¿Ah? ¿Cómo te llamas, mi amada? Sandra. ¿Cómo le decimos la iglesia? Bienvenida. Siéntate en casa, mija. Dios te bendice. ¿Cómo te llamas, mi amada? Margarita. Magdalena. ¿Cómo le dice a la congregación? Bienvenida. Dios les bendice. ¿Cómo te llamas, mi amado? ¿Ramón? ¿Sonia? Sofía. Ramón y Sofía. ¿Cómo les dice la congregación? Bienvenidos. Mi amado de camisa cuadrada, ¿cómo te llamas? ¿Tú? ¿Sí? Daniel. Ya sé que habías venido. Miriam, Daniel, levántense por favor. ¿Cómo te llamas, mija? ¿Valentina? Valentina. ¿Cómo le dice la congregación? Bienvenidos. Yahweh les bendice. Siéntanse en casa. Amén. Bueno, pues vamos a darle paso a la predicación. Hoy nuestra amada apóstol Marisela Argüello, que viene de la Ciudad de México, va a impartir la palabra del Dios Altísimo. Preste mucha atención porque hay diseños hermosos que tenemos que aprender para poder hacer frente a todas las circunstancias que vienen en contra nuestra. Echemos mano de la eternidad, porque la eternidad es real y nosotros como hijos vivimos en una eternidad presente. Amén. Yahweh les bendice. Amén. Gracias, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Y le damos la bienvenida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, esta tarde vamos a continuar el tema del viernes. ¿Se acuerdan? Algunos estuvieron y hemos estado hablando de la liberación profética y vimos 3 puntos importantes que si nosotros lo comprendemos podemos entrar a esas dimensiones que el Señor quiere, porque ya está en nosotros. Hablamos de lo que es el reino, amén. Es la dimensión donde las leyes de Dios están activas. Todas las leyes de Dios están activas porque abarca desde el principio hasta el final, amén. Entonces su palabra nos sirve hoy, mañana y siempre, amén. Entonces hablábamos de que quien conoce el reino y conoce sus leyes, sus principios, sus diseños, sus instrucciones, toda su ley, entonces puede comportarse en ese reino invisible pero real en esta tierra, amén. Porque el reino fue establecido para reyes y sacerdotes. Por eso el Señor Jesucristo nos capacitó para eso a través de todo lo que Él enseñó y toda la palabra de Dios que nos ha dado, ¿verdad? Anteriormente el Señor decía que daba su palabra para hacernos un pueblo diferente a todas las naciones que estaban en aquel entonces. Y dice: y ustedes me serán un pueblo santo de sacerdotes. Y en el Apocalipsis se escribe, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nos hizo, nos hizo. ¿Cuándo nos hizo? En la eternidad, desde antes que el mundo fuera. Dice que tú y yo ya estábamos destinados para ser reyes y sacerdotes. Y cuando hablamos de reyes y sacerdotes, estamos hablando de 2 funciones sobrenaturales. El intercesor de intercesores como sacerdote, el que conecta al pueblo con Dios, amén. Y el rey, el que decreta, el que establece, el que pone orden en un territorio, el que sabe gobernar de acuerdo al reino que le fue enseñado a través del Señor, amén. Entonces hablamos sobre el reino. Diga: el reino no es una religión, es una atmósfera donde el Señor se manifiesta. Cuando tú y yo cumplimos esas leyes, es en automático que se manifiesta lo que Él dice que se va a manifestar cuando cumplimos, amén. También hablamos de la eternidad. ¿Aprendieron algo de la eternidad? ¿Verdad? Que el Señor dice en Eclesiastés que a veces no nos damos cuenta ni para qué es, ni dónde está la eternidad, pero que Él puso eternidad en nosotros. ¿Para qué?
para anunciarnos todo lo que Él ha dispuesto para nosotros. Diga, mi destino. Cuando nosotros echamos mano de la eternidad, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, entonces diga, me es revelado hacia dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, qué decisiones voy a tomar. Sí. Pero a veces cuando la eternidad que ya está en nosotros, diga, está en mí, así como el Espíritu Santo está en ti y están sus dones y sus habilidades y su revelación, pero cuando no hay algo activado, está ahí, pero no se usa. Y lo que no se usa, se atrofia. Autoridad que no se aplica, se anula. ¿Sí? Entonces, tú y yo somos eternos, amén. Como somos eternos, vamos a ir a una eternidad donde siempre va a gobernar el Padre, amén. Ahí hay diseños, hay lugares celestiales, hay muchos compartimentos que Dios tiene destinado, diga, para mí. Y solamente se puede abrir ese tesoro escondido cuando tú y yo entendemos la eternidad. Entonces, el viernes platicamos de la eternidad que está en nosotros, y todo lo que está en la eternidad, diga, es inconmovible. No se puede borrar, no se puede cambiar, porque ya, diga, escrito está. Diga, escrito está. Entonces, cuando no sabemos lo que está escrito de nosotros, podemos aceptar alguna situación difícil, alguna enfermedad, alguna destrucción familiar, alguna maldición, porque no sabemos que eso no es parte de nosotros. Y todo eso tiene que ver, diga, el tiempo de la tierra se tiene que alinear a la eternidad de Dios. Porque todo lo que hoy podemos ver y podemos escuchar en este lugar o en nuestro ámbito familiar o social, quizá no es lo que está escrito en el cielo para hoy. Y eso solamente es revelado desde la eternidad, diga, la eternidad. Y vimos que el Señor nos dio una palabra de Gálatas 4, ¿verdad? Ya no llores, estéril, porque más son los hijos de la desamparada. Y estaba hablando el Señor que traía consuelo a este lugar, que traía esperanza, amén. Que hay algo que el Señor es una palabra revelada para aquí, para el hoy, para el ahora, amén. Entonces, desde la eternidad, diga, ya está escrito todo de mí, diga, todo de mí. Y eso ninguna situación, ninguna persona natural, ningún demonio, ni Satanás mismo lo puede cambiar. ¿Sí entendió eso? Ni Satanás mismo puede cambiar lo que está en la eternidad escrito de ti. Bueno, ahora, ¿cómo voy a saber eso? Diga, ¿cómo voy a saber? Así como los dones que ya están en nosotros necesitan ser activados por una persona que ya camina en esos dones, así la eternidad necesita ser despertado por la enseñanza, como la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo entendemos que hay una parte que Dios nos puso que se llama eternidad, y Eclesiastés dice, pero el hombre no alcanza a entender. El propósito de hoy es que tú alcances a entender y entonces podamos entrar a esa dimensión sobrenatural. Diga, a esa dimensión sobrenatural. Yo sé que usted ha oído de muchos milagros, sanidades, porque dice que la eternidad está el alto y sublime. ¿Sí dice eso la palabra? Ahí está el alto y sublime. Dice, y yo estoy con una clase de personas que tienen dos cosas. Diga, con santidad y con humildad. Dice, yo habito la eternidad con el humilde de corazón para hacer vivir al quebrantado. Es decir, que si tú y yo no estamos en eso que el Señor nos dijo, sean como yo, que soy manso y humilde. ¿Sí? Si el Señor, si el Hijo del Dios viviente está con el Padre y tiene esas naturaleza, tú y yo debemos de tener lo mismo. La santidad del santo y, ¿qué dice?
la humildad. Diga la humildad. Porque un día Lucero, Satanás, ahora quiso poner su trono a los lados del norte. Se ensoberbeció su corazón. Se ensoberbeció su corazón. Y entonces diga, fue desechado. Por eso la palabra dice, yo miro de lejos al altivo. Y a veces el pueblo de Dios está lejos. Porque hay algo. El diablo nos puede engañar tanto, tan fácil. Por todos los medios de comunicación empieza a poner semillas de altivez. Algo tan sencillo. Yo puedo comprarme este tipo de agua, pero tú no. Y así empieza a meter diferencias en el pueblo del Señor, en la familia, en la fe. Y esa pequeña semilla va creciendo y después creemos que somos algo y se pierde la humildad. Entonces no podemos echar mano de la eternidad. Porque el apóstol Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la eternidad. Pero una persona orgullosa, soberbia, altiva, con corazón duro, indiferente a la palabra de Dios, no puede echar mano de la eternidad. Y por eso muchos fracasamos, muchos no tenemos respuesta. Amamos a Dios a nuestra manera y Dios no quiere que le amemos a nuestra manera. Él quiere que le amemos como Él ha establecido. Amén. ¿Y sabe cómo es el amor de Dios? Trae misericordia y por eso tú y yo estamos aquí, amén. Pero también trae disciplina, diga disciplina. Y cuando Dios nos disciplina, entonces pensamos que es el diablo. Y entonces pensamos que no la merecemos. Y sabe que caemos en una sabiduría falsa. Hoy vamos a hablar del tercer elemento que nos permite entrar a una liberación profética. ¿Por qué hablamos de algo profético? ¿Alguien me puede decir? Todo lo que hablamos el viernes, ayer, todo. Algo profético, diga, tiene que ver con dos cosas. Diga, con lo sobrenatural. Diga, con lo sobrenatural. Diga, lo sobrenatural. Hábleme, por favor, hábleme. Yo lo quiero sacar de ese tronito donde a veces el diablo nos pone, donde no nos deja ni alzar la mano, ni gozarnos, ni aplaudir. Yo vengo aquí como enviada del Señor. Yo vengo a agradar a Dios, hermano. No vengo a agradar a nadie, solamente al Señor. Y yo quiero que usted entienda que cuando Dios le está hablando como Él quiere, entonces usted debe de poner atención. Amén. Entonces diga, lo sobrenatural y la revelación. Son dos cosas que caminan con lo profético, lo sobrenatural y la revelación. Ahora, ¿tú has venido por algo? ¿Sí veniste por algo hoy? Porque si veniste por algo hay propósito. Si veniste porque bueno, me trajeron a fuerza, también hay propósito. Porque Dios no quiere que te pierdas, ¿verdad? Ay, pues es que iba pasando y pues no tengo nada que hacer. Pues sí, vas a tener algo que hacer, salvar tu alma. Amén. Entonces diga, yo estoy aquí porque Dios me permitió estar aquí. Porque no se mueve la hoja de un árbol sin que Él esté en control. Y lo que yo vengo a decirte es que Dios está en control de tu vida. Y hoy va a abrir tu entendimiento para que sepas que Él puede acortar el tiempo que te tardaba 10 años en conseguir algo a que lo consigas el día de hoy. Porque eso es la eternidad. Acelera, acorta el tiempo, revela la respuesta oportuna, concreta y poderosa para toda situación. Echa mano de la eternidad. Diga, yo voy a echar mano de la eternidad con sabiduría, porque la sabiduría revela la raíz de todo problema. Y si yo conozco la raíz, fíjense, conozco la raíz de todo problema, aquí la flor se puede ver bien bonita. Se compró un traje de marca, se peinó, se maquilló, ajá, y se ve muy bonita. No tiene raíz, no tiene nada del Señor.
No tiene algo que le suceda. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría. Diga, con sabiduría se hace la guerra. Y tú y yo estamos en guerra todos los días. Estamos peleando una batalla. Diga, la batalla más importante es de la fe. Es de la fe. Cuando se pierde la batalla de la fe, queremos solucionar el problema a nuestro entendimiento, o con la ciencia, o con la psicología, o con la psiquiatría. Y no es que esté mal, porque aquí hay médicos, aquí hay ciencia, aquí hay dones. Digo, eso es una bendición de Dios. Diga, pero es terrenal. Es una sabiduría humana que pues nos endereza los huesos, nos quita el dolor, nos hace cirugías. Diga, es una sabiduría buena terrenal. Pero cuando el problema es espiritual, no hay médico más que el que está en la eternidad. ¿Sí? Él es nuestro médico. Fíjense. El Padre dice, yo soy tu sanador. Allá, pero Él está allá. Y el Señor Jesucristo dice la palabra, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, el médico y el abogado están en la eternidad, hermanos. Entonces, ¿de dónde va a bajar la sanidad? De la eternidad. ¿De dónde va a bajar la respuesta oportuna? De la eternidad. Porque el Santo de Israel está allá a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí 24 horas todos los días. Así que Él está orando ahorita por ti. Está pidiendo que tú tengas un corazón sensible, humilde, para que puedas entrar a la eternidad. Una de las situaciones, o una de las bendiciones, o una de las cosas que el Señor pone a un profeta, es que a veces puede oír los pensamientos de las personas y puede ver más allá de lo natural. Y a veces lo que vemos, porque el Espíritu te hace tan sensible que el Espíritu no se puede acercar a alguien que no quiere, y entonces pasa de largo. Y yo oro para que tú estés dispuesto a recibir. Amén. Que te olvides de lo demás, de lo que está, de lo que piensas, ¿ok? Entonces el tercer elemento para entrar a una liberación profética mayor es, diga, conocer la sabiduría. Diga, conocer la sabiduría. Pero esta sabiduría no se aprende en la escuela. Esa no se aprende en la escuela. Hay una sabiduría terrenal, diga terrenal, que es buena. Pero hay una sabiduría también que está en la tierra, pero es diabólica, porque su raíz viene del infierno. Viene de aquel rebelde, de aquel que quiso poner su trono, de aquel que es padre de mentira, de aquel que vino a matar, robar y destruir. ¿Sabe que para matar, robar y destruir se activa una sabiduría diabólica? Que tampoco es de esta tierra, aquí se activa, pero viene del infierno y se conjuga con la bóveda celeste, con esos lugares de oscuridad y tinieblas. Y a veces los hijos de Dios, las hijas de Dios, no entendemos que lo que estamos viviendo no está en el propósito de Dios, y actuamos con una sabiduría terrenal que nos va a dar una respuesta corta porque es terrenal. Pero cuando el enemigo se mete, como se metió en Judas, dice que cuando comió el bocado, entró, no un demonio. ¿Quién entró? Satanás. ¿Sí? Y a veces entró y le dio a Judas una sabiduría diabólica para entregar a quien no tenía que entregar. Pero, amén. Ok, entonces vamos a conocer sabiduría de Dios. Diga, sabiduría de Dios. ¿Quieres recibir sabiduría de Dios? Ok, Primera de Corintios 2. ¿Me ayudan a ponerlo aquí y todos lo leemos?
Segunda de Corintios 2, verso 6 en adelante. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han sido, entre los que han alcanzado, ¿qué dice? Los que están leyendo su Biblia, ¿no traen su Biblia? Abra su Biblia. ¿Sabe que no usar la Biblia no es sabiduría de Dios? ¿Por qué? Porque yo le puedo decir en la Biblia, dice, pero usted lo tiene que comprobar, porque así muchos son engañados. ¿Ya está ahí en la palabra? Primera de Corintios 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado. ¿Qué dice? Diga madurez. Diga madurez. Es decir, si hoy vas a escuchar la palabra, no trates de ser carnal ni emocional. Diga madurez. A dar un paso por fe, decir, Señor, yo voy a escuchar porque necesito madurar. Y si tú ya eres maduro, dices, bueno, Señor, lo que tengas para mí, yo lo recibo. Amén. Diga, la sabiduría de Dios no es para cualquiera. Es para que aquella que ha estado pagando el precio en su preparación, en su discipulado, en su servicio, en su ayuno, en su oración, ¿verdad? Y ha alcanzado un nivel, diga, de madurez. Madurez espiritual. Entonces hoy yo por fe declaro que tú tienes la madurez suficiente para recibir sabiduría de Dios. Amén. ¿Necesitas sabiduría? Yo creo que todos. Y dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Diga, en misterio. O sea, van a ser cosas que no has oído en la tierra o que no vas a que quizá entender. Pero si Dios lo dice, diga, si Dios lo dice, yo lo hago. Diga, si Dios lo dice, yo lo hago. Diga, si Dios lo dice, yo lo hago. Aunque no concuerde con mi mente. Ok. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Diga, la sabiduría de Dios ya está lista para mí. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes en que tú nacieras y vinieras a ser en el vientre de tu madre, ya hay una sabiduría para ti. ¿Y sabes para qué es? Para que tengas gloria, o sea, para que vivas en lo sobrenatural, para que todos volteen y digan, algo tienes. Y eso que tú tienes yo lo necesito, porque estoy pasando una dificultad, una aflicción, una enfermedad, algo que no comprendo, se me vino todo abajo, pero tú tienes algo. Tú tienes algo. Es una sabiduría adquirida para gloria, diga, mía. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Todos decían que era legal llevar al madero al Señor. Todos decían, los fariseos, los saduceos, los herodianos, el pueblo judío, todos, diga, estaban en ignorancia. A ellos no les fue revelado la sabiduría que viene desde antes de los siglos. Ellos pensaron que estaban bien, estaban amparados por la ley de Roma, por las tradiciones griegas, por el ecumenismo de esa época, donde todos se aliaron para destruir un cuerpo. Diga, un cuerpo, pero no un destino. Porque como el destino de nuestro Salvador viene de la eternidad, ese no lo pudieron detener. Porque si lo hubieran detenido, tú y yo no estuviéramos aquí. Si lo hubieran detenido, no se hubiera cumplido Isaías 53. Por sus llagas ya hemos sido sanados. Diga, yo ya he sido sanado. Yo ya he sido perdonado, ya mis iniquidades han sido borradas, ya las maldiciones han sido cortadas.
porque Isaías 53 es eternidad. Eso no puede ser borrado. Eso no puede ser quitado. Por eso dice la palabra, porque la sangre derramada del santo habla mejor que la de Abel. ¿Y qué hablará esa sangre? Está viva. Diga, la sangre está viva. Y está hablando. Está hablando. Al mundo espiritual está hablando. Dice, antes bien, como está escrito. Diga, ya está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay un requisito: madurez, que ames a Dios, para que hoy Dios te dé lo que te ha preparado desde el principio. Y van a ser cosas sobrenaturales, no son de este mundo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, ¿qué dice ahí? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y si yo le pregunto a alguien, a ver, dime lo que Dios te concedió para este día. ¿Qué más? O sea, eso es obvio. Estamos aquí. ¿Qué más te concedió para de aquí a las 3 de la tarde? En la noche. ¿Qué más te concedió cuando estés con tu familia? Y estamos hablando, ¿sí? Pero estás hablando por lo que deseas. Pero alguien puede decir, es que me acaba de revelar Dios esto. Lo que está desde la eternidad me lo acaba de revelar por el Espíritu a mi espíritu. ¿Dónde está la eternidad? La eternidad se conecta con la eternidad que está en mí. Y entonces se abre la pantalla y viene algo que se llama revelación. Y dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hoy debe de haber un deseo en tu corazón. Así, Señor, yo quiero saber lo que me has concedido. Porque lo que tú me has concedido son decisiones que yo voy a tomar cada día. Amén. Tú me has concedido algo, Señor, necesito que hoy me lo reveles. Porque yo no, porque dice, a ver, ¿quieres saber tu futuro? Yo lo sé todo. Sé el final desde el principio. Y los ignorantes van a brujos, hechiceros, maldicientes para que le lean la mano, le dan el café, los ojos, los pies, el estómago, el ombligo. Todo, hermanos. Y les dicen exactamente lo mismo. Porque la revelación que ellos puedan recibir no proviene de Dios. Es engañosa. Y dice, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primero dijimos, era madurez, amor y discernimiento para entender la sabiduría de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
4 cosas para entender sabiduría de Dios: madurez, amar a Dios, discernir y tener la mente de Cristo. Porque como son locura, tú puedes dudar que venga de Dios. Porque a lo mejor Dios te dice, ponte de cabeza. ¿Cómo para qué? Y empiezas a analizar la instrucción de Dios. Ya perdiste la locura. O sea, lo que Dios te va a revelar no es de este mundo. No esperes que te dé algo que tú puedas entender con una mente natural. Tiene que discernirse por el Espíritu. ¿Por cómo sabes que viene de Dios? Porque hay un impacto en tu espíritu, algo que te está dando la convicción de que viene de Dios. Diga, eso va a pasar hoy. Entonces la sabiduría de Dios es para conocer, diga, lo que ya me ha concedido. O sea, todo lo que tú tienes que recibir ya está escrito. Es eternidad. Ya, diga ya. Si Dios escribió para este tiempo que tú no vas a pasar ninguna clase de enfermedad, nadie lo puede mover. ¿Y qué sucede si tengo una enfermedad? Pues se tiene que quitar porque no está en la eternidad. Entonces eso lo revela el Espíritu. Ahora, el Señor está en su prueba y está escrito. ¿Para qué? Para que vaya de gloria en gloria. Entonces quizá unos serán sanados y el otro probado, pero ambos estarán en la eternidad, en la perfecta voluntad de Dios. Ya nadie dijo amén. No se quieren quedar, ay, nomás puras cosas buenas de Dios. Dios es bueno y por eso nos disciplina. Y cuando viene la disciplina, tú la tienes que amar, porque si es de Dios. Porque demuestra su amor. Porque solamente va a disciplinar a los que son hijos. Así que ahí había un compañero musical de David y decía, yo casi me resbalo por ver la prosperidad de otros que no aman a Dios, que son tibios, que medio sirven, medio tienen fe, medio esto, y yo que le canto, estoy en la alabanza, adoro, vivo los principios de la Torá, no he prosperado. Asaf, ¿no? ¿Cuántos Asaf habrá? ¿Por qué? Esa persona que ni viene de vez en cuando, dominguero, fiestero, nada más. Y yo que sirvo cada día. No juzgue, porque Dios tiene un trato especial con usted. Porque al final usted recibirá una herencia y la otra persona quizá no. Uno será tomado y el otro será dejado. Ocúpese usted de agradar el corazón de Dios. Diga, la sabiduría es un misterio. Diga, es un misterio. ¿Se acuerdan que ayer había 3 personas? ¿Pueden venir 3 personas aquí? Me van a ayudar. Pero córrale. Hay como muchas gentes aquí. No tengo. ¿Quién me puede ayudar? Otra persona. Dios de mi vida. ¿Qué les tengo que poner? Porque les da pena. ¿Qué puede pasar que los libere? Que se dé 3 vueltas en el aire, que vomite, que ponga los ojos en blanco. Diga, es normal. Es la unción de guerra y de liberación que hay en este lugar. ¿A qué le tiene miedo? A mí no le voy a pegar. Ok, entonces ya son clientes, ok, muy bien. Entonces, hablamos de que había cuerpo, alma llena de emociones, lleno de pasado, ilusiones, fantasías. Y estos dos se aman. Pero el espíritu del hombre que está en el hombre y que conoce el corazón del hombre, y que dice el libro, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El alma es engañosa. Un día te puede hacer sentir, ay, bien contento, victorioso, y recibes una llamada, ay, pastor, ore por mí, no sé qué hacer, se acabó todo, y empieza a hablar. Es el alma, diga, ese es el alma. Y mucha iglesia está formada aquí. Quiero alma. Sí.
Pero algo importantísimo que el apóstol Pablo le decía: echa mano de la eternidad que está en ti, en tu espíritu. ¿Sabe por qué? Él estaba en una batalla. Pelea la buena batalla de la fe. La iglesia pierde la batalla de la fe. Ya no le está creyendo a Dios, y si no le cree a Dios, no le cree a su palabra, porque la palabra y Dios son lo mismo. Entonces, el espíritu, diga, el espíritu no se puede juntar con el alma y con el cuerpo, a menos que ellos se rindan al espíritu. Porque aquí está la eternidad. Y dice la palabra, ¿verdad? Crucificaron al Santo de Israel, porque si hubieran conocido la verdad, no lo hubieran hecho. Porque en la eternidad, diga, la eternidad tiene una protección en mí. Porque fíjese que los demonios pueden venir, todo el reino de Satanás, todas las tinieblas juntas, y pueden atacar la mente. Para atacar el cuerpo necesita llegar a los pensamientos, para que los pensamientos, dice, tal es su pensamiento, tal es él. Llega a tus pensamientos del alma, los transforma, los pone duda, les pone enfermedad, les pone duda, equivocación, ¿sí? Y entonces el cuerpo dice: manita, yo hago lo que tú digas. Y así el cuerpo hace lo que el alma piensa. Pero entonces el alma, en vez de aceptar, necesita ir al Espíritu de Dios, para que en su espíritu reciba la paz, la respuesta, el gozo, la paciencia, la verdad. Diga, en la eternidad solo está la verdad. Diga, solo está la verdad. Diga, la verdad. Diga, en mí está solo la verdad. En mi espíritu está solo la verdad. ¿Por qué es esto? Porque el reino de las tinieblas va a venir a atacar los pensamientos, el alma, las emociones, el pasado, la imaginación, las fantasías, y va a tocar el cuerpo. Sí. Pero Dios, diga, Dios no le permitió algo. No puede venir al espíritu y convencer al que está en tu espíritu de recibir una mentira. O sea, no puede, diga, ningún demonio, diga, ningún demonio puede venir a alterar la eternidad, puede soplar su influencia, nadie. Porque esta parte, este compartimento sobrenatural en el ser humano, porque Dios lo puso en todos, esto es activado en aquel que ama a Dios. En el mundo tienen espíritu humano, pero está muerto, está calladito, hasta que viene la salvación. Este espíritu humano, ¿sabe por qué no lo pueden tocar los espíritus malos? Porque ahí está la eternidad, diga, y la verdad. Y todos los demonios y el reino van a tener mentira y van a quererla hablar, pero el espíritu que gobierna tu vida espiritual la va a rechazar. La va a rechazar. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque en el espíritu humano se recibe la respuesta de Dios, que siempre va a ser verdad. Y toda verdad va a echar fuera toda mentira. Toda mentira, diga, toda mentira. Porque aquí hay una paternidad mentirosa, ¿o no? Dice la palabra, Satanás es llamado padre de mentira. Aquí está la paternidad de verdad. Porque el Señor dijo, yo soy la verdad. Porque Él no acepta mentira. Y la mentira puede venir a la verdad y es automáticamente rechazada. Es que la iglesia necesita ser despertado en la eternidad. Porque aquí, diga, la verdad trae la sabiduría oculta. Y no estoy hablando de hechicería, porque le llama sabiduría oculta a lo que Dios ha reservado para los que le aman. El tesoro escondido está en la eternidad. El espíritu, por el espíritu, se abre
Y te dice, para esta situación aplícale Levítico 20. Para esta situación aplícale Mateo 4:4. Y Él te va revelando por la verdad. Porque la palabra que se recibe aquí no va a ser la misma para tu vecino. Porque Dios ya escribió algo para ti hoy. Amén. Amén. No se vayan. Espérenme 5 minutos. ¿Qué sucede? Miren. Le voy a dar un testimonio para comprender mejor esto. En el 2015 yo tuve una experiencia, un éxtasis. Yo estaba peleando la batalla contra el cáncer, pero no en el cuerpo se adolecía, las quimios, las radios, las 2 cirugías, 3 cirugías que tuve al mismo tiempo. Si alguien le ayuda a la niña, al niño con algo, porque eso es distracción, ¿o no? Y hay que orar por esa personita. Entonces, estaba yo muy cargada a muchas situaciones. Y Dios tuvo a bien mostrarme algo. Un día salí de la congregación. A la congregación nunca se le dijo, hasta el momento que ya no se puede ocultar, que yo tenía cáncer. Solamente a los intercesores. Y un día salí, y desde que salí me hizo una pregunta a mi esposo. No le pude contestar porque yo empecé a llorar. Y él tenía que ir a un compromiso y me dijo, ¿tú me esperas afuera en el coche? Le dije, sí. Y se bajó él y mis hijos. Y yo seguía llorando porque yo no quería cuestionar a Dios por lo que estaba pasando. Quería entender la razón. Y en un momento en que él leyó mis lágrimas y supo que yo necesitaba recibir una revelación, de momento cerré mis ojos y yo tuve una gran visión. Y fui llevada a un lugar, pero cuando me vi en ese lugar yo era una niña chiquitita, o yo me vi así porque yo veía un gran trono, o sea, yo llegaba como al dedo gordo del que estaba en el trono. Y al lado estaba una persona de túnica blanca, nunca les vi el rostro, pero yo era una niña. Y cuando yo me vi ahí, mi espíritu en automático se postró boca abajo. Y mi espíritu me llevó a llorar y a pedirle perdón al Padre. Y le dije, perdóname, Padre, porque no he tenido la fe suficiente para entender esto. Eso fue lo que me puso el espíritu, o sea, ni lo pensé. Yo me tiré y pedí perdón por mi falta de fe o mi poca fe. Y de repente su ternura, su mano me levantó el rostro y me dijo, levántate. Y yo oía la voz, pero era tal eso que yo no podía alzar mi cabeza. Yo estaba así, rendida. O sea, sentía tanta honra por lo que estaba viendo y lo que estaba sintiendo, que ni siquiera yo podía enderezarme. Yo me quedé así. Y él le preguntó al Señor, le dijo, hijo, ¿tú la acusas? Y yo oí la voz como en un eco. No, Señor, yo la he justificado. Y luego volteó del otro lado y le dijo, Espíritu, ¿tú la acusas? Y él dijo, no, la he redarguido y se ha arrepentido. Y entonces yo estaba ahí llorando y me dijo, yo tampoco te acuso. Y yo lloraba muchísimo, como nunca naturalmente yo me había visto llorar. Es un llanto, no sé, convulsionado, no sé cómo explicarte, pero era una dimensión que yo sentía algo tanta paz. Ese dolor físico no lo tenía, esa inseguridad de que se iba a morir, que si el cáncer en ese momento iba a destruir mi cuerpo, se fue. Y entonces me dijo, levántate y regresa. Y entonces le dijo, llévala. Y entonces me agarró el Señor. Yo ni podía voltear así, estaba tan chiquita a su lado. Él me extendió la mano y me tomó de la mano y me dijo, no te olvides que te llevo de la mano derecha. Y yo lloraba y lloraba. Entonces él me llevó
Y entonces subimos a una loma y todo era, yo vi todo así oscuro y había muchas estrellas como cuando el cielo nocturno, y siento que atrás estaban los planetas porque había mucho mover ahí. Y entonces él gritó: ¡Satanás! Y él subió de esa oscuridad, y siento que es la bóveda celeste, en un remolino grisáceo así. Yo no le vi rostro, a él sí lo vi así, pero yo vi el remolino. Y el Señor solo le dijo: Satanás, yo soy la verdad. ¡Pum! Que se disipa. Y me dijo: a partir de hoy vas a estar declarando: yo soy tu verdad. Y cuando yo sentí esos dolores y esos diagnósticos iban empeorando, yo decía: Señor, tú eres mi verdad, y tú eres mi verdad, y tú eres mi verdad, porque eso es eternidad. Él me dio una palabra, solamente di eso: tú eres mi verdad. Y yo empecé a declarar: Él es mi verdad. Porque todo lo que estaba pasando en la tierra delante de su trono era mentira, pero lo tenía que pasar para aprender, para amarlo más, para madurar, para crecer en la fe. Tenía yo que pasar eso y yo no entendía por qué, hasta ese día que me fue revelado y tuve esa experiencia y regresé a la tierra y yo quería irme, porque fue tanto lo sobrenatural y lo hermoso que yo experimenté, que yo llegué a mi casa. Yo soy muy profética y tengo un jardín en otra casa y tiene 7 árboles y todos los plantamos proféticamente. Y entonces yo fui al árbol de granada porque sé que simboliza la ley de Dios. Y fui y le dije: árbol, tú eres testigo. Yo dije: Dios, ahora sí me quiero ir contigo. Ahora sí me quiero morir. Todavía hace rato no me quería morir, porque mi intención era ver a mis hijos crecer, a seguir sirviendo al Señor. Pero dije: he conocido algo más, tu presencia. He conocido tu presencia celestial y eso me atrae, eso me llama para ir y regresar a casa, allá donde tienes un lugar para mí. Quiero irme, Señor. Y ahora lloraba: quiero irme. Y Dios pasó unos meses, porque allá son segundos. Aquí pasó medio año. Y en Hanukkah, en diciembre del 2015, la doctora se enojó cuando me dio un resultado y me dijo: usted ya no tiene cáncer. Pero bien enojada: váyase. Y yo me salí así. Mi esposo y yo nos choqueamos. Ay, Dios acortó el tiempo. Porque yo había oído a muchas mujeres decir: aquí entras pero no sabes cuándo sales y si sales. Y eso es lo que vengo a decirte. En la eternidad hay sabiduría, no de este siglo. Nadie te lo puede decir, solamente el Espíritu, porque está en ti. Y esa palabra que hoy recibas, esa te va a dar vida. Esa te va a dar restauración. Esa te va a dar la convicción de avanzar por donde quizá no has querido avanzar. Pero Dios dice: tienes que pasar el proceso. Ese es el fuego de la prueba. Porque aquí, en el espíritu humano, ahí los demonios ni se acercan, porque ahí está la verdad. Entonces tú sacas y le dices al demonio de muerte: fuera, el Señor es mi verdad. Se retiran. La sabiduría no es de este siglo, viene de la eternidad. Esa sabiduría me da acceso, diga, a una dimensión. A una dimensión, no sé cuál dimensión te lleva el Señor. A mí me llevó a ver ese trono. Me llevó a ver las estrellas de cerca. Me llevó a oír la voz del Señor al que sirvo. Nunca más volví a ser la misma. Nunca.
Nunca. Porque cuando vas teniendo experiencias en la eternidad, jamás vuelves a hacer lo mismo. Nada te hace retroceder. Nada. Entendí lo que está escrito. Yo vivo por propósito, porque ahí está mi destino. Porque la gente que vive con muchos miedos a morir, a enfermarse, a divorciarse, a que el hijo se vaya, está en el alma. Pero hoy necesitas que desde la eternidad tú recibas una seguridad de que Dios está en control. Amén. Diga cualquier cosa. Por eso está escrito, porque no hay nada difícil para Él. Por eso el apóstol decía, yo fui a esa eternidad. Y no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo vi cosas indescriptibles. Y luego el apóstol Juan, el apóstol del amor, porque dice que aquí se les revela a quien aman a Dios. Y entonces al apóstol Juan se le fue revelado desde la eternidad todo el Apocalipsis, todo el destino de la humanidad y el destino del pueblo de Dios y el destino de la iglesia del Señor. Necesitamos amar mucho al Señor. Ya no dijeron amén. Y tú que me escuchas o nos ves por esta transmisión, sé que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Y quizás has estado débil en la fe, has estado en el fracaso constante, pero hoy, en el tiempo del Altísimo, tú serás ministrado ahí donde estás. Y puedo ver en el Espíritu que hay gente que se está hincando y que está llorando mucho, porque está esperando una respuesta y Dios se la va a dar hoy. Amén. ¿Quieres saber más sabiduría? En Ezequiel 28 y en Isaías 14, la palabra nos enseña que Lucero, convertido después en Satanás, lo que vendió, dijo que hizo contrataciones. Todos hemos leído eso, ¿verdad? Hizo contrataciones. ¿Qué es eso? Vendió sus mentiras. Vendió sus mentiras. Dice que la serpiente era astuta, usó la astucia. El Señor Jesucristo dijo, sean astutos, ¿sí o no? Dijo, yo no soy serpiente. Es una habilidad la astucia. ¿Qué es la astucia? Diga, ¿qué es la astucia? La astucia en las tinieblas es la sabiduría para enriquecerse injustamente. Diga, tiene que ver con finanzas. Diga, tiene que ver con finanzas. Diga, tiene que ver con finanzas. Y no voy a pensar que le voy a pedir algo. Bueno, sí le voy a pedir algo, que se arrepienta. Sí. Pero la astucia de la serpiente se enriqueció injustamente porque hizo contrataciones. Yo he venido a decirte que el Señor me dijo, rompe las contrataciones en mi pueblo. Diga, hay contrataciones injustas. Y entonces en esas contrataciones injustas, Satanás vendió los territorios y adquirió oro y plata en sus tesoros. Y vendió la música y adquirió oro y plata. Y vendió su sacerdocio y adquirió oro y plata. ¿Y sabe qué es lo peor? Que vendió almas de hombres y adquirió riqueza. Diga, eso es ilegal. Porque en la eternidad está la verdad y toda la verdad tiene legalidad. Amén. Y todas sus mentiras que él trae tienen ilegalidad. Tienen una astucia perversa.
Ahora, ¿cómo voy a cancelar las contrataciones o contratación que el diablo ha hecho con mi vida, con mi mente, con mis pensamientos, con mi alma, con mis hijos, con mi economía? ¿Alguien tiene problemas económicos? Si tiene, sea sincero, porque si hoy quieres ser libre, decir, Señor, no tengo ni trabajo. Alguien que diga, yo tengo verdaderamente una necesidad financiera, levante su mano. Yo nomás voy a orar por los que tienen una gran necesidad. Si usted no tiene necesidad, gloria a Dios, me da menos trabajo. Pero si usted tiene una gran necesidad financiera, hoy va a ser un rompimiento. Diga, porque estoy escuchando sabiduría. Porque la forma en que Satanás se enriqueció fue con una sabiduría. Le voy a decir algo. Y Dios me dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Satanás tuvo amor a la riqueza. Si yo hoy confronto la sabiduría oculta de Satanás, los diseños mentirosos que ha hecho en su vida, y rompemos las contrataciones financieras, usted va a ser liberado para prosperar. Porque vamos a ir a la raíz. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y usted dice, no, yo no amo el dinero, ni diezmo ni ofrendo, porque no amo el dinero. Y el Espíritu Santo está viendo ahorita en el cielo los libros financieros, es decir, fulanita de tal, a ver, ¿y cómo ayudarle? Los ángeles pueden intervenir en la omnipresencia de Dios para borrar el pecado financiero, porque raíz de todo lo malo que tú y yo estamos pasando tiene una raíz, la misma que Satanás. Él amó el dinero, porque el dinero lo posicionaba. Diga, alma mía, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y David decía, alma mía, bendice al Señor por todo. ¿Sí? Bendice, alma mía, a nuestro Padre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a nuestro Padre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo cantaba David, y él ministraba su alma, porque sabía que raíz de todos los males. ¿Por qué cree usted que con la dichosa pandemia se enriqueció Farmaqueria? Y no le importó matar a millones, y entre esos millones se fueron muchos hijos e hijas de Dios, y se quedó un luto en la iglesia, y se quedó un luto en las naciones. Y ahora nada más oyen la palabra porque nos educaron, pusieron en la mente plaga, encierro, falta de trabajo, digan mentiras. Mentiras. Si el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, se hubiera levantado en la sabiduría revelada del Señor, muchas cosas hubiéramos hecho. Pero el hubiera no existe en la tierra. Pero Eclesiastés dice, y Dios restaura lo que pasó. Nuestros errores sí pueden ser perdonados y restaurados y quitados como una raíz. Amén. ¿Cómo se cancela una contratación que trajo maldición, escasez, limitación del diablo a nuestra vida? Diga, legalmente. Cuando alguien firma un contrato de renta, ¿alguien renta aquí? Sí. Usted firma un contrato. Si lo hizo legal, usted firma un contrato. Si lo hizo por una extrema confianza, tenga cuidado. Dice, es que es mi conocido, tenga más cuidado. Tenemos cada sorpresa de los conocidos, qué bárbaros. Es que es hermano en Cristo, tenga más cuidado.
Porque a lo mejor es un cristiano y no es un hijo de Dios y no tiene palabra. Se lo digo por experiencia. Ok, ¿cómo se rompe? ¿Cómo se hace un contrato? Se quedas una copia tú, una el que me renta, y ¿qué? Se firma y a veces hay testigos, se deja un depósito, ¿sí o no? Y pago el mes que corra. Y te ponen tantas cosas que te entregan y las prohibiciones. No puedes llegar borracho, no puedes hacer música, no puedes hacer, o sea, todo va en el contrato. Y te pone una fecha de inicio y una fecha de término. Amén. Ahora, si te pasas de los días para pagar tu renta, se establece una sanción de interés, ¿sí o no? Bueno, ese es un contrato. Así hizo Satanás. Y si no le cumplieron, se llevó. Pero la Biblia dice, si hallas al ladrón, en una parte dice, te devolverá el doble. Pero en otra parte dice, te devolverá 7 veces. Y el pueblo de Dios está orando que Satanás me devuelva 7 veces lo que me robó. ¿Y tú qué le has robado a Dios? Oración, tiempo de comunión. Hay una palabra que dice, y que no le gusta escuchar a mucha gente, congregaos. Y no dice cuando tengo tiempo. Es una obligación de reino. Porque el rey te está convocando, no cualquier persona. A cualquier persona la puedes dejar plantada y le hablas, te disculpas. A ver, discúlpate con el Señor, ¿qué te va a decir? Cada vez que usted quiera faltar a congregarse, y se lo digo por el Espíritu, pregúntele al Señor, ¿quieres que falte? Y a ver qué te dice. ¿Por qué la invitaron? Cancelar la contratación. En lo natural le mandan primero una notificación terrorista. Si no pagas, te echo al despacho de abogados y será más cargo y pagar. Terrorismo, santo Dios. ¿No hacen eso los grupos delictivos? Padre, guárdanos. Diga, para cancelar una contratación necesito un abogado. Usted no la puede hacer porque no sabe de leyes. Diga, necesito un abogado. Y lo mejor diga, ya lo tengo. Diga, yo ya tengo abogado. Y no le va a cobrar nada. ¿Sí sabe dónde está su abogado? A la derecha del Padre, allí en la eternidad. Diga, ya tengo abogado. Créalo, ya tengo abogado. Porque usted tiene que ir al abogado primero y decirle, fíjate que cometí este delito y me demandaron por esto, pero necesito la sabiduría para resolverlo. ¿Tú me la puedes revelar? Sí, por mi espíritu, a tu espíritu. Diga, un abogado. Ahora, cuando se va a cancelar un contrato, hay 6 formas de cancelar. Aquí hay abogados, pero Dios me dijo que nada más con una que conozcamos. Diga, la finalización del plazo. Cuando se terminó el contrato, ya se terminó. Tú tenías una deuda y yo también. Pero en el momento en que nuestro abogado dijo, consumado es, se le acabó el contrato a Satanás. Se le acabó el contrato. Y él sí lo sabe. La iglesia no lo sabe. Y lo declara y lo sabe. La sabiduría de Dios te viene a decir, solo dile que finalizó el contrato de robo, de opresión, de mentiras en mí. Ya se le terminó. Él tenía derecho. Antes de que llegara el Señor sobre la tierra, Él tenía derecho a poseer cuerpos, a endemoniar a la gente, tenía derecho. Y el Señor sabía su tiempo, por eso decía, todavía no es mi tiempo, mujer.
Pero él consultó al Padre y le dijo: haz el milagro. Y yo te vengo a decir que ya es el tiempo en que la iglesia se levante y las contrataciones que Satanás hizo contra ti hoy se rompan desde la eternidad y se borren y vengan delante del Señor tiempos de refrigerio para todos. Lo único que puede impedir la anulación de ese contrato es que yo no crea, es que yo no me arrepienta y es que yo no pida perdón por las injusticias que yo he hecho, los errores, las ilegalidades que yo he hecho. Una ilegalidad es lo que yo le decía hace rato. La palabra de Dios dice: congregaos. Y tú dices: no, gracias, yo no puedo hoy. Eres ilegal. Se hace injusticia. Perdona para que seas perdonado. No, pero esto es bien difícil. Eres ilegal. Traer los diezmos y las ofrendas. Pero Dios sabe que no tengo. Si no tienes, porque le has robado. Lo necesito más, yo no. El apóstol trae una super camionetota y siempre desayuna en un restaurante. Y yo, huevos revueltos en mi casa. Y siempre está juzgando y dice que no juzguemos. Y si vas a juzgar, juzga de acuerdo a la palabra, porque eso se convierte en murmuración e injusticia e ilegalidad en tu vida. Amén. Dice Ezequiel 18. Por tanto, verso 30, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Yahweh el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios quiere que tú vivas, pero que vivas bajo su diseño. Amén. Y Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Entonces, que en la eternidad, cuando tú te arrepientes sinceramente, se borra eso. Diga: se borra. Los ángeles borran del libro tu pecado, tus errores, tus injusticias, lo ilegal que has sido. Lo borran y ya no se acuerda Dios. Cuando se abre en el Yom Kippur el libro, no están esos errores que pueden traer muerte. No están. Y entonces Satanás viene al alma. ¿Dónde se me fue el alma? Y viene el alma y dice: ay, pero es que soy culpable y me pasó y yo fui. Y el alma echa mano, pero del pasado, donde está el error, donde está la conmiseración, donde está la mentira. Sí. Y dice Dios: echa mano de la eternidad, donde todo lo que me has entregado ya fue borrado. Amén. Porque Él no se acordará. Diga: no se acordará. Tú te acuerdas, pero yo no. Diga: la iniquidad es una obstinación, es un deseo de ser rebelde a la palabra de Dios. Es un deseo de ir en contra de lo que es Dios. Eso es iniquidad, es ilegalidad, es perversidad, es desviación, es torcer la palabra. ¿Y sabe qué le pasó al que hizo iniquidad? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cayó Satanás en el deseo de tener dinero, poder. Y entonces, diga, vino la torcedura. Y entonces Dios le quitó sus vestiduras sacerdotales. Toda esa riqueza que tenía en sus piedras preciosas, se lo quitó.
le dice, saqué fuego de ti, quité mi gloria. Pero hay algo que no le quitó: la hermosura y la sabiduría. Eso no se lo quitó. Por eso Satanás se disfraza de ángel de luz. Y por eso la Biblia dice que hay sabiduría diabólica. Porque lo que hace Satanás es imitar. Porque ahora, diga, ahora no tiene revelación. Satanás no tiene revelación. Diga, no tiene revelación. Lo que tiene Satanás son espíritus guías y espíritus familiares que le revelan lo que pasó en tu vida y ya dice la persona, ay, le atinó el brujo. Satanás es eterno para el fuego y para su juicio, pero no tiene revelación, porque eso solamente el Señor nos la concedió a los que le amamos. Santo. Por eso Dios no le permitió entrar a ese compartimento, porque es para sus hijos. Porque dijo, corrompiste tu sabiduría. O sea, todo lo que aprendiste dándole vuelta como querubín grande protector a mi gloria, todo lo que aprendiste de cómo se genera riqueza, todo lo usaste para engañar al mundo. Y por eso ahora serás avergonzados y te van a decir, tú que debilitabas a las naciones, tú que ponías enfermedades y engaños, que aterrorizabas desde el imperio de la muerte, tú vas a ser avergonzado. Serás un vástago abominable por causa de que corrompiste tu sabiduría. Porque entonces él la corrompió y Dios dijo, yo no pierdo nada. Esa sabiduría entonces se la voy a dar a quienes me aman. Diga a mí. Diga a mí. Amas a Dios, varón, mujer, niño, a ti te la va a dar. Niveles de revelación, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le amamos. Sabiduría. Él era el sello de la perfección, dice, lleno de sabiduría. Todavía sigue lleno de sabiduría diabólica. Y acabado de hermosura, es ángel de luz. Diga, un sello, todos identifican lo que es un sello, ¿verdad? Pero el sello que Dios usaba en la eternidad, diga, decía algo. Diga, decía algo. Ese sello era una insignia de autoridad y autorización. Era una insignia de autoridad y autorización. Autenticidad. O sea, miren lo que Dios le dio. Autenticidad. Era una marca que se le daba a una sola persona. Y quien tenía la marca era puesto en gran honor por todos aquellos que lo veían. Por eso había un solo querubín grande protector. Era el de gran honor y por la posición que tuvo se llenó de soberbia y entonces pudo convencer a la tercera parte de seres espirituales. Diga, pero ahora yo tengo un sello en mi corazón. Ese sello es inviolable y me autentica como hijo de Dios, como hija de Dios. Diga, y me da la autorización. Diga, me da la autorización para prohibirle al enemigo que avance. El libro de Cantares dice, ponme como un sello sobre mi brazo. Con el brazo se juraba. Y dice Hebreos, he jurado por mí mismo que de cierto te bendeciré con doble bendición. Porque es una promesa a Abraham y tú y yo en Abraham recibimos la misma bendición. Ese es un sello, pero le dijo algo, y a eso he venido. Le dijo, serás reducido a cenizas.
serás reducido a cenizas. ¿Qué es la ceniza? No estoy hablando del polvo, porque nuestro cuerpo es de polvo, pero no es de ceniza. Satanás fue reducido a ceniza. La palabra ceniza significa algo que no tiene vida. O sea, Dios, diga, Dios ya dijo que mi enemigo, diga, ya fue, diga, ya fue, diga, ya fue reducido a cenizas. Es decir, Dios le quitó todo lo que sea vida. Y Jesús dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Diga, fue reducido a cenizas. A cenizas. Ahí en mi portafolio traigo las cenizas. Sácalo, hijo, una bolsa azul. Diga, cenizas. Y cuando Dios revela algo, Dios me habló y me dijo, tienes una me dijo, tienes que conseguir ceniza. Pues del fogón me dijo, no, del Popocatépetl. Y entonces me recordé que por allá hay unos sobrinos y le hablé a la mamá que está en otro estado. Le dile a tus hijos que si me consiguen ceniza, tengo algo que hacer. Y la ceniza que yo traigo es un símbolo de derrota al enemigo, porque él fue reducido a cenizas. No sé si usted sepa que cuando los volcanes traen movimiento es porque el infierno se está ampliando para recibir más almas perdidas que tú y yo debimos haber ministrado. Es tremendo. Y esto puede significar cualquier cosa, pero es del Popocatépetl, porque no sé si alcanza, entonces creo que no. Porque me dijeron que luego el día de hoy vienen bien poquitos y yo traje poquitos. A ver si usted sigue viniendo más seguido. ¿Qué sucede? Que cuando Dios te revela algo desde la eternidad sucede. Yo di un curso de liberación profética y ahí sí les di ceniza a todos los que llegaron. Y una mujer, bueno, todos se la llevaron, pero me pasan un testimonio hace 3 días y me dicen que una persona llegó a casa de una mujer que fue al seminario y le dijo, me está pasando algo muy feo en mi casa y encontré esto, dice, una tabla con muchos números y unas manijas, una ouija. Dice, y esa persona está muy mal y todo. Dice, entonces lo primero que yo sentí, dice, fue quemarlo. Dice, le empecé a quemar y no se quemaba. Le eché aceite de la unción y se empezó a quemar. Dice, pero cuando acabó de quemarse, olía tan terrible, horrible, dice, feo. Empezó a oler todo el ambiente, la casa, y le eché de todo, pino, cloro, alcohol, no se quitaba el olor. Y le hablaron a mi papá y le dijo, ¿sabe qué hicimos? Si yo me acordé lo que nos dijeron en el seminario. Esta ceniza representa la derrota y el decreto de Dios contra Satanás. Ha sido reducido en ceniza. Pues saco mi bolsita, dice. Dije, Satanás ha sido reducido a cenizas. Y si esto es tuyo, inmediatamente se tiene que ir este olor. Y la lancé, dice. Y se acabó. Y la mujer fue liberada. Porque es un símbolo de la derrota. Y te voy a platicar otra cosa que hoy vamos a hacer. Hace 2 semanas y media más o menos, yo había pasado 17 días con un problema intestinal. Un médico me decía algo y otro diagnóstico, total, que al final se me barrió la flora intestinal
y lo que me estaban dando de antibiótico me lastimó más. Y el vómito y la diarrea no cesaron en 17 días. Y esa mañana le digo a mi esposo, ya no me quiero sentir mal, porque no me levantaba, porque era o vómito o diarrea. Y no salí esos 17 días. Y en el congreso de profetas estaba yo así. Entonces terminó el congreso y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y entonces mi esposo una mañana le digo, ora por mí, por favor, que Dios nos revele lo que hay que hacer. Entonces Dios nos llevó y nos dijo, traigan sal. Y llevamos un bote de sal a la recámara y nos pusimos de acuerdo y oramos nada más por la sal. Yo pensé que me la iba a poner en el estómago. En ese momento el Señor me dijo, coman sal. Y yo comí sal. Y te digo esto delante del Señor. En cuanto comí la sal consagrada, se acabó la diarrea y el vómito. Y desde entonces he sido sana. Porque cuando Dios revela algo, viene de la eternidad. Y yo oraba. Y el Señor me dijo, así como te sané, quiero sanar a mis hijos hoy. Así que no sé si te dieron una porción de sal. Bueno, ahorita que mis tremos se las van a dar, ya está consagrado, pero vamos a hacer un acto profético. Pero esta mañana yo quiero que levantemos una oración para que tú y yo podamos entrar confiadamente y recibir